Voy a darle la bienvenida también a nuestra siguiente ponente, a la doctora Estela Maris Rodríguez Tapia. Me parece que es ella quien va a presentar, aunque también en su ponencia aparecen mencionados el doctor Eduardo Ruiz Pérez y el doctor Gabriel Ignacio Verduzco Argüelles. Voy a leer su semblanza. Docente investigadora en la Universidad Autónoma de Coahuila, México, estudia semiótica y estudios del discurso, género y educativo. Ha publicado en revistas internacionales de investigación como Oxímora, Revista de Ética y Política de la Universidad de Barcelona. Es profesora de tiempo completo en la licenciatura en Letras Españolas y cuenta con el reconocimiento de perfil deseable de PRODEP. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Coahuila. Entonces, su ponencia se titula Observatorio de Violencia con Estrategias de Intervención ante la Complejidad de la Violencia de Género. Cedo el micrófono a la doctora Estela Mari Rodríguez Tapia. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, por la invitación. Es un placer estar esta tarde con ustedes y estar escuchándolo. Bueno, vamos a comenzar con la propuesta que les traemos, que lleva por título Observatorio de Violencia como estrategia de intervención ante la complejidad de la violencia de género. Este trabajo, bueno, es un trabajo que venimos realizando desde el 2019, mi cuerpo académico, mi grupo de trabajo, y es un proyecto sobre sexismo y violencia simbólica. Entonces yo vengo a platicar en nombre de mi equipo lo que se ha venido realizando a modo de experiencia y bueno, compartir también el resultado de esta misma práctica, ¿no? Esta actividad, como les comentaba, es derivada eh, de este proyecto de investigación y ha generado varios productos o producción académica, individual y colectiva, como por ejemplo algunas publicaciones, algunas ponencias, incluso en el plano de la intervención, contar con algunos talleristas invitados, ¿no? Participación en congresos, coloquios, etcétera. Sin embargo, todo esto que hemos venido realizando nos ha dejado también otro tipo de hallazgos que nos parecen importantes mencionar y destacar, como por ejemplo la necesidad de una propuesta de intervención, ¿no? El problema de la violencia de género, del sexismo, nos rebasa como personas, como seres humanos, y pensamos y vemos a partir de los resultados que hemos obtenido y de la situación del entorno que se requiere también una propuesta de intervención. Y bueno, ante esto nace la iniciativa por parte de nuestra de proponer la creación de un observatorio de violencia social y de género como un espacio de detección, prevención e intervención de las situaciones de violencia ancladas a nuestra facultad, que es la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades en la Universidad Autónoma de Coahuila, aquí en México. Muy bien, como antecedentes a esta propuesta de observatorio, retomamos un poco lo que yo les vengo platicando y bueno, durante este periodo, en la ejecución de este proyecto sobre sexismo y violencia simbólica, se pudo observar que este fenómeno, como ya les venía diciendo, de la violencia de género, eh, vamos, lo pertinente es abordarlas desde múltiples perspectivas y fue un poco lo que nosotros ofrecimos como equipo de trabajo. Al menos trabajamos desde el ámbito educativo, desde lo semiótico discursivo, a partir de la violencia sobre todo lingüística, verbal y no verbal, y los estudios de género. Este acercamiento multidimensional abrió nuevas posibilidades de enfoque y nuevas miradas y miradas además de nuevas, distintas a lo que veníamos haciendo. En ese sentido, estas miradas diferentes que se nos presentaron en el camino nos permitieron observar puntos de conexión que el enfoque metodológico tradicional no nos ofrecía por las propias limitaciones que implica trabajar desde el nicho de lo disciplinar, que como dice Morán, ¿no? Suele ser simplista y reductor.
Estos puntos abrieron paso a nuevas consideraciones respecto al tema de la violencia de género. Entre ellas, lo primero que pudimos detectar, y aunque puede parecer obvio, pero era necesario medirlo, que la violencia se nos estaba mostrando como una problemática multifactorial, que no solo tenía que ver con el ejercicio de la violencia hacia las mujeres, que detrás había un conglomerado, un tejido de situaciones que interactuaban, influían en los índices y en la ejecución de la violencia, y a su vez ellos también se incidían mutuamente. Entre ellos, pues bueno, de estos factores destacamos lo económico, lo sexual, lo emocional, lo ideológico, lo biológico, lo simbólico, lo ético, lo moral, lo religioso, lo histórico, lo educativo, lo político, lo jerárquico, entre algunos otros. Muy bien. Esta situación de la que venimos conversando, evidencia la complejidad del tema, ¿no? Como ya lo refería anteriormente, y nos confirma la necesidad de dos cosas. Por un lado, reorientar el enfoque teórico-metodológico del estudio de las cuestiones de género y hacer un tránsito de lo disciplinar a lo transdisciplinar. Y por otro lado, reconsiderar el tipo de producción o productos esperados de este proyecto, que regularmente tendían a la producción académica eh, desde distintas ópticas. Y en este tránsito nos dimos cuenta que tuvimos que hacer el paso de la producción teórico-crítica, que sigue estando presente porque es parte de nuestro quehacer, pero también abrir paso a una nueva instancia de producción que tiene que ver con generar productos de intervención. Y en este caso, específicamente, este observatorio de violencia. Muy bien, a continuación les voy a compartir un poco sobre un muestreo de los hallazgos significativos y resultados que se obtuvo de este proyecto sobre sexismo y violencia simbólica, haciendo hincapié obviamente en la violencia simbólica a partir de los usos del lenguaje, ¿no? Y lo vamos a revisar un poco desde esto de violencia de género, desde la complejidad, ¿no? Entonces dice, a partir de los hallazgos y resultados obtenidos de este proyecto, se puede concluir que la violencia de género es una problemática compleja e indivisible. Por lo tanto, nos pareció pertinente y muy productivo para nosotros, ¿no? Abordar esta problemática desde la propuesta de Edgar Morin sobre el pensamiento complejo. O sea, a continuación les voy a ofrecer una brevísima aplicación de los tres principios básicos sugeridos por este autor, aplicados a algunos resultados de nuestro proyecto de investigación. Arrancamos entonces con el principio de lo dialógico y recordamos que Edgar Morin lo define, o más que definirlo, lo establece como aquello que es concebido como aquello que permite mantener la dualidad en el seno de la unidad, que asocia dos términos a la vez complementarios y antagónicos en la idea de ese todo, ¿no? Eh, Cuando hablamos o cuando se hace la aplicación en nuestros resultados del principio de lo dialógico, quisimos incluir también la propuesta que nos parece bien pertinente del biólogo Humberto Maturana, cuando él hace un estudio muy interesante sobre lenguaje y emociones. En esta propuesta, él habla de los tipos de relaciones entre los seres humanos, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, ¿no? Aquí para esta aplicación vamos a retomar la clasificación, las tipologías de relaciones que él establece, y mencionamos básicamente las relaciones sociales que para Maturana están regidas por las emociones y las distingue de las relaciones laborales, cuyo nexo tiene que ver con la idea del compromiso, de la responsabilidad, de lo contractual, y también establece una distinción con las relaciones jerárquicas. Y ahí, pues bueno, el nexo tiene que ver con una relación
de verticalidad, ¿no? Autoridad, obediencia o desobediencia, ¿no? Esto nos deja claro que para este autor no todas las relaciones que se dan entre los individuos son relaciones sociales. Y para este trabajo tomamos o nos centramos principalmente en ese par que pareciera ser que coincide o es pertinente con la idea de lo dialógico, que serían las relaciones sociales movidas por esa dicotomía entre el amor y el rechazo, dice Maturana, ¿no? Y nos parece muy interesante la propuesta del autor cuando dice que el amor se expresa o se manifiesta en las relaciones sociales como la consideración del otro y por lo tanto del discurso del otro como un otro socialmente legítimo, a diferencia de la emoción antagónica que para Maturana es el rechazo, que sería precisamente la negación del otro y su discurso como un otro socialmente legítimo. Entonces, a partir de estas dos propuestas nos damos cuenta que para el autor y aplicado a nuestro trabajo, la relación social que se vincula a través del amor tiende a la inclusión y por lo tanto a la no violencia. En cambio, el rechazo tiende a la exclusión, a la segregación y son formas de violencia, ¿no? Dice el autor que entre estas dos emociones también hay dos alternativas. Por un lado, la indiferencia, que la define como una opción intermedia para ambos y vemos que la indiferencia tiende a invisibilizar al otro, si bien no lo niega, pero lo invisibiliza y ya entra en la dimensión de lo ético, ¿no? Y habla también de la tolerancia, del tolerar como una forma solapada de rechazo. Bien, a partir de este encuadre, en nuestro instrumento, voy a comentar un ejemplo nada más para que veamos dónde pudiera entrar esto del amor-odio, ¿no? El hallazgo, señalamos que la violencia simbólica y las prácticas sexistas responden a una concepción binaria opuesta entre hombre-mujer, femenino-masculino, hegemonía-subalternidad, ¿no? Y los resultados nos muestran que estas prácticas sexistas y el ejercicio de la violencia simbólica se articula en este diálogo constante entre la dualidad antagónica, pero que a la vez es complementaria porque uno implica la ausencia o el predominio de la otra. En este caso, nos damos cuenta que predomina en nuestro instrumento, los resultados, predominan las formas de rechazo, de indiferencia y de tolerancia. En las tres emociones, obviamente sobresale la negación del otro como un otro legítimo, por lo tanto hablamos de exclusión, de segregación y de violencia como una expresión de ausencia de amor. Muy bien, el segundo punto de la propuesta de Morán tiene que ver con lo recursivo, que lo define o lo entiende como el proceso por el cual los productos y los efectos son al mismo tiempo causas y productores de aquello que los produce. Rompe con la idea de la linealidad de la causa y del efecto. Y bueno, en ese sentido vamos a tomar o decidimos incluir a un referente latinoamericano para abordar este tema, que es Rita Segato, y entre otras cosas tomamos algunas de las propuestas que vienen dadas en las estructuras elementales de la violencia, por ahí la contrapedagogía de la crueldad también, y tomamos la premisa de que el enemigo de la mujer es el patriarcado, ¿no? Y a partir de esa premisa propuesta por la autora, empezamos a hacer, a jalar el hilo, ¿no? Y ver cómo se nos presenta esta idea de lo recursivo, ¿no? El patriarcado, dice Segato, es una ideología y no son los hombres en exclusiva, aunque los hombres están ampliamente vinculados a esta ideología y al ejercicio de la violencia. Por otro lado, Segato dice, portar un cuerpo no es garantía de nada. Y al respecto, también señala que la primera víctima del patriarcado es el hombre, porque es el receptor de la presión sociocultural
del rol de macho y se le confiere la responsabilidad de ejecutar lo que ella denomina el mandato de masculinidad. Por lo tanto, el hombre recibe y se vincula con el patriarcado y esta presión de alguna manera lo transforma y lo sitúa en eso que refiere lo recursivo como productor y producto, ¿no? Es decir, como violentador, pero también como violentado. Un ejemplo que destaco de nuestro trabajo es cómo nos ofendemos entre hombres y mujeres, ¿no? Y una de las respuestas que predomina decía algo así como que eh, la mujer que le dice al hombre lloras como una nena, emitido por una mujer, ¿no? En este discurso de la mujer se asume que llorar es señal de debilidad y la debilidad lo asocia a lo femenino. El hombre, por lo tanto, es fuerte, no es emocional, por lo tanto, no debe ni puede llorar. Este discurso utiliza creencias propias de la ideología patriarcal para ofender a un hombre, llamándolo o vinculándolo a lo femenino. Estas afirmaciones presionan o ejercen presión en ese sujeto para que cumpla con las exigencias del mandato de masculinidad. Por tanto, el hombre posiblemente incremente el ejercicio de la violencia como respuesta a estas exigencias del contexto. Muy bien. El tercer punto es lo hologramático, que Morán dice que este principio lo plantea que no solo la parte está en el todo, sino que también el todo está en sus partes. En ese sentido, retomamos a Maturana cuando él dice que el lenguaje sucede a las emociones y que además es preformador de acciones, que determina acciones, es decir, anticipa las acciones, los actos, los anuncios y prepara el entorno para lo mismo. Entonces podemos afirmar de alguna manera que el lenguaje ofensivo es violencia y que a su vez la violencia es el lenguaje ofensivo. Son indisolubles. En los resultados de nuestro trabajo, el lenguaje es sexista y ese sexismo se impregna de prejuicios, por lo tanto es ofensivo y es violento. Por tanto, la violencia es y está en el lenguaje y en los discursos sexistas. Y los discursos sexistas son expresiones de violencia. Muy bien, ya para ir cerrando la presentación, reflexiones y propuestas de intervención ante estos hallazgos. Luego de esta revisión, eh, del trabajo nuestro en los últimos años, reiteramos que la violencia de género es una problemática compleja, multifactorial y por lo mismo requiere de un abordaje pertinente. De ahí llegamos a la conclusión que la producción científica y académica no era suficiente para la contribución social. Por tanto, propusimos que en nuestra dependencia académica, la creación de un observatorio de violencia social y de género que cumpla con las siguientes funciones. Por un lado, detecte, prevenga, eduque e intervenga las posibles situaciones de violencia social y de género a partir del uso del lenguaje verbal y no verbal. Por otro lado, ampliar también la idea del observatorio de violencia de género a la violencia, al de violencia social y de género, en tanto que la violencia se genera, se ejecuta, se reproduce dentro de un ámbito social y no exclusivamente como categoría de género. Además, ampliar la atención a todas las voces con la intención de validar o legitimar el discurso del otro dentro de su otredad. También proponer redes de comunicación y de apoyo en nuestra comunidad universitaria que sean pertinentes a la complejidad del problema. También, y por último, ofrecer charlas, conferencias, talleres que concienticen respecto a las formas de violencia simbólica, sin distinción específica de género y pensando más en la integración del individuo, del ser humano. Para concluir, insistir que uno de los grandes aprendizajes en este tránsito, en este proceso, es comprobar que solo desde el amor se puede construir ese mundo más justo que tanto buscamos, empático y que promueva la paz y la convivencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Estela, por su presentación.
Me Gracias. gustaría saber si alguien quiere comentar algo también, hacer una pregunta para la doctora. Igual brevemente me gustaría comentar también que me parece muy importante ese trabajo que están planteando y que me gusta mucho pensar también cómo se pasa desde este ámbito de lo académico hacia la intervención, que creo que es un paso que luego nos hace mucha falta dar para poder generar justo incidencia en nuestra realidad social. Y me gustó también esta idea de ampliarlo hacia género y social, pensando justo en interseccionalidades que hacen más complejo el tema. Pues muchas gracias. Alguien tiene levantada la mano. Irene, adelante. Sí, soy yo. Gracias. Muy Gracias. buenas Gracias, tardes. gracias. Mucho gusto, doctora Estela. Gracias, doctora, Finalmente igualmente. nos conocemos. Sí, Muchas gracias por su presentación. No sé si haya posibilidad de hacer algún aporte por parte de su equipo. En mi práctica clínica trabajo con personas con síntomas físicos. Entonces, hemos descubierto, sobre todo en general, por ejemplo, gastritis, colitis, que 9 de cada 10 padecemos. Nosotros nos hemos dado cuenta que cuando hacemos terapia, hablamos, eh, exploramos los temas de pareja, la sintomatología se revierte, incluso crisis hipertensivas también, ¿no? Entiendo que desde la psicología hay hay una escala de estrés en donde marca que el máximo estrés que puede vivir una persona, ya sea hombre o mujer, son los conflictos de pareja. Después está la separación y después está el divorcio. Entonces, yo practico la medicina integrativa. Está muy vinculado lo que pensamos, nuestros conceptos, nuestros valores, definitivamente la narrativa, la expresión emocional y la perspectiva, la forma de mirar el mundo, ¿no? Y cómo nos relacionamos, sobre todo en pareja. Eh, Hace unas horas la doctora María Teresa habló de herramientas. No quise ya tomar tiempo, pero hay varios autores que mencionan, por ejemplo, a la enfermedad como el camino para el proceso evolutivo de la conciencia humana. Y me parece que también las relaciones de pareja, no tanto las interpersonales, sino las de pareja, como también un motor que estimula la toma de conciencia, la edición de valores y creencias, y sobre todo la concienciación de esa conexión de mi sintomatología con la conflictiva que tengo yo en pareja, ¿no? Esto como también una liga hacia lo que estamos viviendo en la transformación del matrimonio, del divorcio y la violencia doméstica. Entonces, no sé si ustedes quisieran o usted quisiera hacer un redondeo de esto con la sintomatología más cotidiana que tenemos. sí, me parece bien interesante, doctora. Entonces, aquí está uno de mis compañeros conmigo también. Ahorita le paso la palabra. Pero yo desde mi experiencia y desde mi práctica, sí, creo que las relaciones de pareja en los ámbitos o los entornos en los que yo estoy inserta como profesora, como catedrática aquí en una licenciatura en letras, son un factor determinante que efectivamente creo que hay una somatización importante y yo la observo en los muchachos, en las muchachas, en mis estudiantes, en mis tutorados, en mis dirigidos de tesis, cómo afecta y cómo se manifiesta más allá de la salud mental, que a mí me parece, y eso no lo tengo medido, pero sí lo hemos conversado con mis colegas, a partir de la pandemia, cómo se han incrementado todos los problemas de salud mental que nos implican a todos, no solamente a los estudiantes, y que pasan a ser determinantes. Nosotros en pandemia tuvimos el caso del suicidio de una estudiante de tercer semestre,
Y son situaciones muy, muy complejas y efectivamente creo que las situaciones de violencia y de tolerancia a la violencia están muy ancladas precisamente a esas dinámicas que yo me atrevo a decir que tiene que ver con la soledad, con la falta o de alguna manera sí creo que es la ausencia, ¿no? De ese acompañamiento que a veces tenemos como seres humanos. Y de hecho tenemos por ahí algunas ya conexiones a través del programa institucional de tutoría con la Escuela de Psicología, donde canalizamos, donde derivamos precisamente a los estudiantes que logramos detectar nosotros con nuestras pobres herramientas, porque yo en lo personal soy del área de letras, pero uno se da cuenta como ser humano, ¿verdad? Cuando excede mi competencia. Entonces, sí, y efectivamente, además de la salud mental, creo, como dice usted, la gastritis, las colitis, la cefalea, las migrañas, el insomnio, la ansiedad, creo que está muy vinculado precisamente a esto y tenemos, o sea, un camino enorme que recorrer apoyándonos precisamente pues de nuestros otros compañeros que son los especialistas en la salud física, emocional y mental, ¿no? Pero sí, es una problemática que me parece que todavía tenemos mucho camino que andar en ese sentido. No sé, aquí está mi compañero Gabriel, no sé si quiera Buena tarde a todos. Digo, no quiero adelantar mucho porque un rato más me corresponde también hablar y vamos en la misma línea. Pero sí, sobre esto último que comentaba aquí la doctora Estela, cada vez nos llegan, aquí en la facultad al menos, ¿no? Los estudiantes de primer semestre llegan de unos 17, 18 años y algunos de ellos ya traen diagnósticos psiquiátricos de cuestiones que en nuestra generación no se veían, ¿no? O a lo mejor no estábamos tan habituados a verlo, ¿no? Porque trastornos de ansiedad, estudiantes que ya traen medicación precisamente por todo esto y luego vienen los historiales en familia problemáticas de este tipo que se mencionaban ahorita, ¿no? De no solo broncas entre parejas, sino situaciones más fuertes de separaciones, divorcios, violencia por parte de los papás. Entonces sí, este, como andando el camino a la inversa, ¿no? Los síntomas que nosotros observamos son que los estudiantes traen toda esta problemática de salud y que pues detrás viene un historial tremendo de violencia física, violencia psicológica, soledad. Entonces, sí hay un enorme camino que andar y mucho trabajo que hacer. Y que bueno, nosotros que estamos empezando también a reflexionar y a mirar las cosas desde estas miradas de complejidad y transdisciplinariedad, sí, o sea, es un trabajo que se antoja titánico, pero cada vez hay más personas que también están entrando y bueno, eso es esperanzador también, ¿no? Sí, pensando en aplicar el principio de recursividad, ¿no? Entre diferentes dimensionalidades, mente, emoción, cuerpo, relaciones, crianza, educación intrafamiliar, social, cultural, etcétera. Gracias. 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 Muchas gracias, doctora Irene, por la pregunta. Muchas gracias, doctora Estela. Y es doctor Gabriel, ¿verdad? Muchísimas gracias.